блядь, жарко, жарко, жарко. Esto es Tambov, el corazón logístico de Rusia, a solo 400 kilómetros al sur de Moscú. Estas imágenes llenas de pánico reflejadas en las redes sociales llevaron la guerra a la puerta de Putin. Ese tren masivo, que transportaba toneladas de combustible y se consideraba la línea de vida del ejército, misteriosamente descarriló y se convirtió en un enorme infierno en segundos. El horror del incidente no son solo las llamas, el verdadero horror es el momento. El aire en Rusia ya es denso como el plomo. La gente está lidiando con una de las peores crisis de combustible de la historia. Hay colas de escasez de millas de largo en las estaciones de servicio. La electricidad se corta en hogares congelados. Millones de rusos están a oscuras. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, la explosión de la estación de tren de Kilit, en el corazón de la ciudad, fue la gota que colmó el vaso para el pueblo ruso. La oficina del gobernador afirma apresuradamente que fue un fallo técnico. Sin embargo, los indicios en el terreno, la naturaleza de la explosión y los informes de inteligencia susurran una palabra: sabotaje. Cuando examinamos la anatomía técnica del incidente, la imagen que emerge apunta a mucho más que un accidente. Señala una fractura fatal en la infraestructura logística de la Federación Rusa. El epicentro de la explosión fue la estratégica estación Kochetovka 2 en la región de Tambov. Este no es un punto aleatorio en el mapa, sino un enorme cruce que funciona como una arteria principal. Las líneas principales que vienen de Moscú convergen aquí. Desde aquí se ramifican hacia el sur a Voronezh, Rostov, y de allí directamente al territorio ocupado en Ucrania, el frente de Donbass. Aunque parece una estación civil, en realidad es un enorme centro de tránsito militar. Los datos satelitales e imágenes obtenidas de fuentes locales muestran claramente la magnitud de la destrucción en la estación. Un área de 1000 metros cuadrados ha sido completamente reducida a cenizas. 11 tanques de gasolina y 5 tanques de gas se incendiaron. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia y la oficina del gobernador local desestimaron rápidamente el incidente como un descarrilamiento e intentaron encubrirlo. Sin embargo, los datos de OSINT del campo desmienten esta narrativa. La explosión simultánea de 11 camiones cisterna de gasolina y 5 camiones cisterna de gas en una reacción en cadena indica un efecto coordinado o una ruptura en una cadena de negligencia sistémica más allá de una simple falla mecánica. El hecho de que 2 trenes especiales de bomberos y 25 equipos de emergencia no pudieran extinguir este incendio durante horas es una prueba indiscutible de que la carga transportada no era combustible civil, sino combustible militar de alto octanaje. El Kremlin está tratando de calmar a su gente llamando al incidente de Tambov un fallo técnico, pero las realidades detrás de escena revelan la insuficiencia de la seguridad de Putin. En este momento en Rusia hay una guerra civil que la televisión estatal nunca muestra y que Putin nunca menciona. Se llama la Guerra de los Rieles. Solo en el año 2025 se reportaron más de 50 incidentes importantes de sabotaje ferroviario en toda Rusia, en Briansk, Belgorod, Rostov y ahora Tambov. No siempre son las fuerzas especiales ucranianas las responsables. A veces es un trabajador ferroviario enojado que no ha sido pagado. A veces es un padre que perdió a su hijo en la guerra. A veces son jóvenes rusos comunes que odian el régimen de Putin y se unen a grupos como el Movimiento de Fuego o la Legión de la Libertad de Rusia. Mira los mensajes que se difunden en las redes sociales justo después del incidente de Tambov. ¡Maldita logística rusa! Esto es un estallido de ira. Entonces, ¿cómo operan estos grupos? No son partisanos escondidos en los bosques como en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra de guerrillas en la era digital. El sistema se basa completamente en la lógica de redes distribuidas. No hay un cuartel general central ni una cadena de mando. En su lugar, hay células independientes de 2 a 5 personas, que no se conocen entre sí, comunicándose solo a través de aplicaciones encriptadas. Mientras una célula coloca explosivos en las vías en Tambov, otra célula en Moscú está promoviendo la acción. Esta estructura celular reduce el riesgo de captura a cero. Incluso si atrapan a uno, no pueden delatar a los demás porque no los conocen. Entonces, ¿cómo se seleccionan los objetivos? Esta es la parte más aterradora. Los ataques no son aleatorios. Los objetivos se identifican utilizando Google Earth, imágenes satelitales actuales y horarios de trenes filtrados. Una célula captura imágenes de drones del área objetivo. Otra procesa estos datos y elabora el mapa de ataque. Apuntan al punto más vulnerable del régimen: trenes de combustible desprotegidos, desvíos ferroviarios estratégicos y líneas eléctricas. Ese tren de combustible en Tambov no fue atacado por casualidad al pasar. Sabían lo que llevaba el tren, a qué hora pasaría y qué parte de la línea no tenía cámaras.
Los ferrocarriles son un objetivo perfecto para los saboteadores. Es imposible proteger la red ferroviaria de 85.000 kilómetros de Rusia. No se puede colocar un soldado cada metro. Una botella de gasolina es suficiente para quemar una caja de relés. Un simple trozo de metal es suficiente para descarrilar un tren. El costo es casi nulo, pero el impacto es de millones de dólares. Según el análisis de CSIS, tales acciones ralentizan la logística de Rusia entre un 10 y un 15%. Una pérdida del 15% en logística en guerra significa la detención de una ofensiva en las líneas del frente. Sin embargo, los saboteadores no son la única causa del incendio en Tambov. Quizás el mayor culpable sea el propio sistema. Ferrocarriles rusos, con 800.000 empleados, es el mayor empleador de Rusia. Pero hoy, RCD, al igual que esos vagones en llamas, está al borde del colapso. La guerra ha convertido a RCD en una empresa zombie. También es posible que el tren que descarriló en Tambov se volcara debido a un fallo técnico. ¿Sabes por qué? Porque los trenes rusos se están agrietando. La mayoría de los vagones y locomotoras de la flota de RCD datan de la era soviética. Las piezas de mantenimiento para trenes modernos, rodamientos, sistemas de señalización electrónica, todos solían venir de Occidente, pero ahora ya no están. La crítica escasez de personal calificado está convirtiendo la falla técnica en autodestrucción, porque Putin reclutó a los trabajadores ferroviarios en el ejército. Técnicos, ingenieros, expertos en señalización no están conduciendo trenes en Tambov ahora, están muriendo en las trincheras de Ucrania. El accidente en Tambov es el resultado de esta cadena de negligencia. Quizás un saboteador plantó la bomba, pero es el enfoque de gestión distorsionado del Kremlin lo que creó las brechas de seguridad, puso los vagones descuidados en las vías y allanó el camino para que esa bomba explotara. Esa columna de humo negro que se eleva hacia el cielo en Tambov no es solo un desastre ambiental local, es un presagio de un silencio mortal que comenzará a 500 kilómetros de distancia en el frente. Para entender el peso estratégico de este evento, debemos enfrentar la realidad de la dependencia ferroviaria del ejército ruso. A diferencia de los ejércitos de la OTAN, la logística militar rusa depende no de flotas de camiones flexibles o del suministro aéreo, sino de redes ferroviarias rígidas y engorrosas en un 90%. Una brigada de tanque rusa puede viajar no más de 60 a 90 kilómetros desde un cruce ferroviario. Una vez que supera esta distancia, las flotas de camiones se vuelven insuficientes y el ritmo de la ofensiva se detiene. Cuando se corta la línea Tambov-Kochetovka, no solo causa un retraso, sino que desencadena un efecto dominó masivo. Los 16 camiones cisterna llenos de combustible que se quemaron esa noche estaban destinados a los depósitos de los tanques T-90 que esperaban órdenes de ataque frente a Chasiv Yar, los transportes blindados de personal que empujaban la línea de Pokrovsk y los camiones que arrastraban baterías de artillería. Ahora esos depósitos están vacíos, y en la guerra moderna, un tanque que se queda sin combustible no es diferente de un montón de chatarra que vale millones de dólares, un ataúd de acero para su tripulación. Cuando el combustible no llega, los motores se silencian, los generadores se detienen, las cámaras térmicas y los sistemas de guerra electrónica se apagan. Esta interrupción socava fundamentalmente la doctrina del cilindro de potencia de fuego del ejército ruso. Rusia pretende avanzar con intenso fuego de artillería y presión blindada sin importar las pérdidas de tropas. Sin embargo, la explosión en Tambov es una gran llave inglesa lanzada en los engranajes de este cilindro. Los comandantes rusos en las líneas del frente ahora se ven obligados a racionar el combustible en un estado de pánico. Para un comandante, racionar el combustible significa detener la evacuación de los heridos, reducir el reabastecimiento de municiones y cancelar las ofensivas planificadas. Esto es estrangulamiento en su forma más pura. Aún más alarmante es el momento de este choque logístico. En un momento en que las condiciones invernales están empeorando y el barro y la nieve están dificultando el terreno, el estancamiento de los motores también conlleva el riesgo de congelación e hipotermia. El combustible no solo es vital para el movimiento, sino también para la supervivencia, el calor y la moral de los soldados. La ruptura de la línea logística envía este mensaje a los soldados rusos en las trincheras. Nadie está detrás de ustedes. Han sido olvidados. Esta ruptura psicológica es mucho más destructiva que la escasez física de municiones y siembra las semillas de la insubordinación dentro del ejército. El incendio en Tambov está provocando un caos que también se está extendiendo a la economía civil de Rusia. Cuando se cerraron las líneas ferroviarias para despejar los escombros militares y reparar la línea, el comercio civil, los envíos de alimentos y el transporte de pasajeros también se detuvieron. Ya han comenzado a formarse colas en las estaciones de servicio en el sur de Rusia y los precios han comenzado a subir. Hay una regla en la logística ferroviaria.
Si un tren explota en la línea principal, no es solo ese tren el que se detiene, cientos de trenes detrás de él se detienen. Los trenes de municiones esperan. Los trenes de alimentos esperan. Esta explosión en Tambov tiene la capacidad de paralizar el flujo logístico hacia el frente sur de Rusia durante horas, incluso días. Incluso si el vicegobernador dice que el tráfico se ha reanudado, los expertos ferroviarios saben que tomará semanas para que esas vías y sistemas de señalización vuelvan a su estado anterior después de la explosión. Esta es la lógica del sabotaje. Destruyes un tren, pero en realidad dejas un frente entero abierto. Aunque el Kremlin está tratando de mantener la guerra en suelo ucraniano, el corte de las arterias logísticas inyecta directamente el costo de la guerra en los bolsillos y la vida diaria de los ciudadanos rusos. Actualmente, la tasa de avance del ejército ruso en Ucrania varía entre 15 y 70 metros por día en promedio. Este ritmo de caracol, más lento incluso que la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, corre el riesgo de detenerse por completo con el corte de arterias vitales como Tambov. Mientras los generales de Putin dibujan flechas en los mapas, el combustible para mover esas flechas se ha convertido en humo negro sobre la llanura de Tambov y se ha mezclado en la atmósfera. Las matemáticas logísticas no mienten. Si no hay entrada, no hay salida. Y en este momento, la entrada está en llamas. El incidente de Tambov es más que un éxito táctico, es un punto de inflexión geoestratégico. La ilusión del muro de seguridad sobre el cual Putin construyó su poder se derrumbó junto con las llamas en la estación de Kochetovka. La narrativa vendida al pueblo ruso durante años, la operación militar especial está lejos, ¿estás seguro?, ahora está hecha jirones. La guerra ya no se libra en las estepas de Donbass, se está librando en Tambov, Belgorod, Tula, en el corazón industrial y la columna vertebral logística de Rusia. Este ataque es una jugada de jaque mate estratégico, demostrando que el Estado ruso ha perdido su función más fundamental, la capacidad de proteger su propio territorio e infraestructura. Rusia tiene una vasta geografía de 17 millones de kilómetros cuadrados y una red ferroviaria de 85.000 kilómetros que conecta esta geografía. Sin embargo, este tamaño ya no es una fortaleza, sino una debilidad indefendible. La inteligencia ucraniana y los partisanos pro-libertad dentro de Rusia han demostrado que cada punto en esta vasta red puede ser un objetivo. Mientras el ejército ruso ha acumulado todos sus sistemas de defensa aérea y fuerzas de seguridad en la frontera ucraniana para mantener la línea del frente, ha dejado su retaguardia completamente indefensa, un punto vulnerable. Moscú ahora enfrenta un dilema insoluble, una paradoja mortal. O retirar los sistemas de defensa aérea y los batallones de seguridad del frente para proteger los ferrocarriles sacrificando a sus soldados de primera línea al fuego ucraniano. O continuar reforzando el frente mientras observa cómo los centros logísticos como Tambov son destruidos uno por uno. Ambas opciones son un desastre para el Kremlin. Ambos caminos conducen a la devastación. Este incidente también profundiza la dimensión psicológica del tema. La guerra llega a la puerta de Rusia. Lo que la gente de Tambov vio desde sus ventanas no fue un simulacro. Fue el frío aliento ardiente de la guerra. El pánico que se propagaba a través de los canales locales de Telegram superó al aparato de censura. La gente vio que el Estado no podía protegerlos, que incluso las instalaciones estratégicas no eran seguras. Este sentimiento de inseguridad se está propagando como un virus por las capas bajas de la sociedad. Los trabajadores tienen miedo de conducir sus trenes. Los jefes de estación están eludiendo la responsabilidad. La autoridad del régimen está siendo erosionada por las llamas y el miedo. El sabotaje de Tambov también expone cuán hueco se ha vuelto el estatus de gran potencia de Rusia. Una superpotencia que amenaza al mundo con armas nucleares y desafía a la OTAN es incapaz de proteger un tren en su propio territorio. Esto es la eliminación del prestigio diplomático y militar. Los aliados China e Irán están tomando nota de la impotencia de Rusia. Sus enemigos ven esta vulnerabilidad como una invitación para golpes más profundos y destructivos. Rusia ha creado un agujero negro de seguridad dentro de sus propias fronteras. Este agujero seguirá creciendo hasta que se trague el futuro del régimen. El humo negro que se eleva desde la estación de Tambov no es solo la pira funeraria de combustible ardiendo, sino también de los sueños de victoria de Putin. La ley inmutable de la logística gobernó una vez más esa noche. Los ejércitos marchan con el estómago, pero los tanques luchan con combustible. La arteria seccionada en Tambov es la vena yugular del soldado ruso en el frente. Los recursos aparentemente interminables de Rusia están siendo agotados por su propia incompetencia y el fuego de la resistencia interna.
Lo que ardió en Kochetovka no fueron solo vagones, sino la promesa de estabilidad del Kremlin. Esa promesa ahora no es más que una mentira, sus cenizas esparcidas al viento. El mensaje es claro. Ya no hay ningún lugar seguro dentro de Rusia. La logística ha colapsado y la guerra ha regresado a donde comenzó, el corazón de Rusia. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. PPR Global continuará monitoreando los desarrollos. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos.